Bienvenidos a la sección número 5 de la serie El Salmo 23. Nos corresponde ahora entrar en el versículo 3. Salmo 23, versículo 3. Dice el texto: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a dedicar un poco de tiempo a esta primera frase. En primer lugar, confortará mi alma. ¿Qué hay detrás de esta declaración que tenga relación con nuestro crecimiento espiritual? La palabra confortará es traducción del vocablo hebreo sub. Equivale al vocablo Strong 7725. Este vocablo hebreo es muy rico, muy sugestivo en su significado. Y entre otros matices están los siguientes. Número 1, arrepentirse. Volver a Dios, como lo encontramos en Jeremías 3:12. Ahí encontramos el mismo vocablo, el mismo de Salmo 23:3, traducido como confortará. Pero aquí quiere decir volverse a Dios, arrepentirse. El texto dice: ve y clama estas palabras hacia el norte. El norte es alusión a las provincias del norte del imperio asirio, donde habían sido llevadas las 10 tribus. Según Segunda de Reyes 15:29, 17:6, 18:11, Jeremías 16:15, 23:8 y 31:8. Las tribus del norte. Dice: ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete. Aquí está el término: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Tenemos aquí una invitación a los exiliados a que se arrepintieran y volvieran. Pero noten, el primer matiz que quisiéramos enfatizar hoy del vocablo traducido como confortará en el Salmo 23. En este caso tenemos entonces arrepentirse, en el sentido de volver a Dios. Es importante que conforme vamos viendo los diferentes significados de este término, vayamos viendo cómo se aplica eso entonces en lo que estamos leyendo en el Salmo. ¿Cómo tendríamos que traducir aplicando ese sentido? En vez de confortará mi alma, convertirá mi alma. Convertirá mi alma, volverá mi alma a Él, mi persona, mi ser, ¿okay? Me hará volver a Él, es lo que está diciendo David. ¿Volver de dónde? Ya iremos viendo cómo esa respuesta nos la dan los otros matices de ese vocablo, el vocablo sub.
El otro matiz, el otro significado, el otro sentido de este vocablo hebreo, confortará, o traducido como confortará en la mayoría de las versiones del Salmo 23, es recobrar, recobrar, en el sentido de recuperar, ¿ok? Recuperar. Lo tenemos en ese caso, el mismo vocablo, en Génesis 14:16. Génesis 14:16. Dice, vean qué interesante, y recobró, Abraham en este caso, y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. ¿Ah? Entonces aquí tenemos otro sentido de este término. Recobrar algo que se había perdido, algo que se le había ido de las manos. ¿Ok? Recobrar. ¿Cómo entonces aplicaríamos nuestra palabra en el Salmo 23? Recobrará mi alma. ¿Ok? ¿Ven cómo va cambiando el asunto? Más que simplemente confortar. Volverá mi alma a Él. Recobrará mi alma. Pero veamos otro sentido de ese mismo vocablo. Cómo se utiliza en Génesis 15:16. Es en la misma línea del anterior, pero con cierto matiz distinto. Regresar al lugar o condición original. Regresar al lugar o condición original. Dice el texto, Génesis 15:16, y en la cuarta generación volverán, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Aquí está hablando de volver al lugar o a la condición original. Y ya eso debe irnos diciendo mucho de esta frase de David. Confortará mi alma, es mucho más que eso. Está diciendo David, me hará llegar a mi lugar de origen, me hará llegar a mi condición original, condición en la que fuimos creados. Cuarto sentido, podemos leerlo en Primera de Reyes 8, 47 al 49. Y para los que están anotando, o acostumbran a hacerlo, prácticamente lo mismo, lo encontramos en Segunda de Crónicas 6, 37 al 39. El sentido aquí es volverse en sí, convertirse, volverse en sí, convertirse. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando se nos narra la parábola del hijo pródigo? ¿Qué dice después de estar allá tocando lona? Luego, volviendo en sí. ¿Ok? Y solo hay 2 ocasiones en las que se dice que una persona vuelve en sí. ¿Cuáles son? Después de que algo está mal allí, o después de que ha estado en coma. Bueno, veamos el mismo vocablo aquí. Primera de Reyes 8, 47 al 49. Dice, y si ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, y allí se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, hemos cometido impiedad,
y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, y oraren a ti en el rostro, con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Aquí hay algo interesante. Después de hablar de que si ellos se volvieren al Señor, dice que Dios iba a hacer con ellos ¿qué? Justicia. Ahora no olviden, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia. Ya este sentido cuarto que estamos analizando estaba claro perfectamente en la mente de David. Por eso utiliza las mismas consecuencias. Si eso se da, viene lo otro. ¿Ok? Se da el volverse a Dios, viene su justicia hacia nosotros. Pero eso de por sendas de justicia me guiará, lo veremos después de que terminemos esta primera frase. Entonces, el cuarto sentido, volver en sí, convertirse, volver en sí. Así que podemos leer también en Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, junto a aguas de reposo me pastoreará, me hará volver en mí, se diría, ¿no? ¿Verdad? Volver en sí, a mí. ¿Okay? Me hará volver en sí, me hará volver en sí, me convertirá. Perfectamente podemos leer así y hacemos justicia al vocablo hebreo utilizado ahí. La justicia viene cuando volvemos a Dios. Lo veremos luego. Quinto sentido del vocablo traducido como confortará en el Salmo 23. Lo tenemos en Deuteronomio 4:39. Deuteronomio 4:39. Dice: aprende pues hoy, y noten ese es el sentido, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. El término aquí ha sido traducido como reflexiona. Así que es otro de los sentidos. Entonces podemos leer en el Salmo 23, me hará reflexionar, me hará reflexionar. Sexto sentido, lo tenemos en Isaías 44:19. Isaías 44:19. Es el sentido de discurrir para consigo, discurrir para consigo. Es decir, meditar, pensar, razonar, reflexionar. El texto dice, vean qué interesante. Se los di, ¿verdad? Isaías 44:19. No discurre, y aquí está el vocablo, no discurre para consigo, está hablando del idólatra, no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí, haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. Interesante que aquí dice que el idólatra no discurre para consigo, y el vocablo que se usa aquí es el mismo del Salmo 23, traducido como
confortará. O sea, el idólatra no razona, no piensa. Pero volviendo a nuestro caso, que es lo que nos interesa ahora, podemos entonces traducir como y seguir haciendo justicia al vocablo hebreo en Salmo 23. Me hará razonar. Me dará capacidad para pensar correctamente. Me dará pensamientos claros, lúcidos, entendibles, lógicos. Todo eso implica ese vocablo. Ven que es mucho más que confortará mi alma. Vi una mano allá, Sandy. Pastor, más bien ese término confortará, del verbo confortar, como que no es muy claro entonces con la traducción original, porque el confortar es dar aliento a alguien desanimado, dar fuerza, y los sentidos que hemos visto es otra cosa, o sea, no es ni siquiera un sinónimo de lo que hemos visto. Como que confortar, el significado de confortará mi alma es totalmente diferente a lo que ahora estamos viendo en cuanto al significado real de la palabra hebrea. Sí lo incluye. Dentro de los matices está confortar. Lo que pasa es que el traductor tiene que escoger uno. No podría, no nos cabría la Biblia que tendríamos que andar si él hubiera traducido allí, confortará, me hará volver en sí, me capacitará para discurrir, me convertirá, son muchos los sentidos del término. Él escogió uno, hablo del de la Reina Valera, el traductor original de esa versión, él escogió uno. No está mal, porque sí significa eso, pero significa muchísimo más que eso. ¿Okay? Y ya nos toca, al investigar la escritura, hacer lo que el traductor no puede hacer. Nosotros sí podemos ir por todos los sentidos y disfrutarlos. El traductor tiene que escoger uno. ¿Ya? Bueno, séptimo significado o sentido de ese término hebreo, Isaías 6:10, allí lo volvemos a hallar, Isaías 6:10, y el sentido es conversión. Dice: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se, ahí está, convierta y haya para él sanidad. Lo mismo encontramos en Ezequiel 14:6 y 18:30. En el Salmo 51:13 dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores allá está otra vez, convertirán a ti. Ahí está el mismo vocablo, con el sentido de conversión. ¿Y cuál es el instrumento o el medio que Dios utiliza para llevar al pecador a la conversión? En Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, y aquí está el mismo término, que convierte el alma. Salmo 19:7. Ahora bien, la conversión implica un rescate. La conversión implica un rescate. Por eso es que leemos en Isaías 1:27, Sión será rescatada con juicio
y los convertidos de ella con justicia. Noten otra vez, siempre relacionado con conversión está la justicia. No olviden por qué entonces está junto en ese versículo la frase confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Pero vayan guardando eso por ahí que ya llegaremos a esa parte. De paso noten la relación esa allí en el Salmo 23, y lo veremos cuando entremos en la siguiente frase del versículo, que es me guiará por sendas de justicia. Pero sí es importante recordar que la conversión es sinónimo de restauración, sinónimo de ser restaurado. El versículo 26 de Isaías 1 dice: restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Noten, hay una relación muy, muy estrecha entre restauración y justicia. Ya entraremos ahí. El versículo anterior, el 25, recalca lo que para Dios es traer conversión. Dice: y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Ahora, ¿notaron algo extraño en este texto? ¿Por qué dice, y volveré mi mano contra ti, si lo que le va a hacer es bien? ¿Notaron? Volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda tu impureza. ¿Por qué mi mano contra ti si lo que le va a hacer es bien? Podríamos pensar a primera vista que se debe a que lo que será quitado de su pueblo son sus pecados. Y eso es un proceso doloroso. Por eso, contra ti. Pero, aunque es cierto que el quitar el pecado implica dolor que conduce al arrepentimiento, al perdón y a la limpieza, en este caso específico de Isaías 1:25, la escoria que será quitada no es referencia al pecado del pueblo, sino a los pecadores y rebeldes que condujeron al pueblo a separarse de su Dios. ¿Captaron ese punto? La referencia allí, repito, no es al pecado del pueblo, lo que sería quitado, sino a los pecadores y rebeldes que condujeron al pueblo a separarse de su Dios. Por eso dice contra ti. Y eso puede verse en el verso 24, donde leemos: por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Mucha atención a eso, porque note a quiénes llama así. El verso 25 dice: y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias. Escorias es alusión a restos de fundición. La escoria es la sustancia vítrea, brillosa, que sobraba en el crisol de los hornos de fundir metales. Escoria es el desecho de metal impuro que es separado mediante el proceso de fundición. Según Proverbios 25:4,
o bien el metal base impuro antes de dicho proceso también. La escoria es símbolo de la impureza. Los malvados son representados como escoria en la Biblia. Así, por ejemplo, leemos por medio del paralelismo hebreo en Proverbios 25, 4 y 5. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. ¿Notan? Aquí se compara a la escoria con el impío. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Salmo 119, 119. Escoria describe en este contexto entonces al conjunto de la sociedad impura. Tanto en Isaías 1, 22 y 25, como en Ezequiel 22, 18 y 19, se nos habla de la plata que se vuelve escoria para describir la rectitud que había perdido Israel. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén. Como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él, para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Ustedes pueden leer luego de los versículos 23 al 31. Leímos de los versículos, pueden leer todo, Isaías 1, 17 al 31. Que la escoria en esto es referencia a personas y no al pecado en sí, puede terminar de verse en Jeremías 6, 28 al 30. Pero se nos fue el tiempo, ¿verdad? Quedamos por aquí y lo leemos en la próxima sección.